Después que David cometió adulterio con Betsabé y supo de la muerte de Urías, pensó que todo había quedado resuelto. Se casó con la viuda y todo siguió aparentemente normal. Sin embargo, según Dios, las cosas no podían quedar así. El pecado aleja al hombre de Dios. El pecado sin arrepentimiento y sin confesarse a Dios produce culpa, remordimiento y muerte. David entró a esa etapa de remordimiento, de culpa, de dolor, que le estaba desgastando, según confesó después en el Salmo 32. Mientras callé, dijo él, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí su mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Por eso en su misericordia Dios no dejó a David abandonado, ni tampoco lo hace con nosotros ahora. Dios envió a Natán al rey. Con el objetivo de despertar su conciencia dormida, el profeta le contó una parábola. Fue tan efectiva que el rey mismo se condenó y llegó a entender la enormidad de su pecado. El reproche del profeta conmovió tanto el corazón de David que se despertó su conciencia inmediatamente y su culpa le apareció a él en su mente en toda su enormidad. Su alma se postró en penitencia a Dios y pidió perdón. Eso es lo que encontramos nosotros en el Salmo 51. Dios mío, dijo él, ten compasión de mí. Tú eres muy compasivo, no tomes en cuenta mis pecados. Quita mi maldad, quítame todo mi pecado. Sé muy bien que soy pecador, sé muy bien que he pecado. Y él le dice a Dios, a ti, solo a ti he ofendido, he hecho lo malo en tu propia cara. Tienes toda la razón al declararme culpable. No puedo alegar que soy inocente, porque soy pecador. Tengo que admitir que soy malo desde nacimiento, que desde antes de nacer yo ya era pecador. Quítame por favor la mancha de mi pecado y quedaré limpio. Lava todo mi ser y quedaré más blanco que la nieve. Y el salmo es largo y es muy bonito, y en todo el salmo vemos esa confesión sincera, honesta de David. Y por supuesto David fue perdonado. Perdonado porque se arrepintió de todo corazón. Pero nunca las cosas volvieron a ser iguales para él. Las tres consecuencias que Natán le dijo que sucederían a pesar de que Dios le perdonaría, pues obviamente pasaron y fueron para él una tortura y un gran desgaste en su vida física. El pecado jamás nos deja iguales aun cuando Dios nos haya perdonado. Eso es importante comprenderlo. Moisés fue perdonado e incluso ya está en el cielo, pero su pecado le impidió experimentar el gozo de entrar en Canaán, y él pasó pruebas duras porque quiso entrar, porque él no sabía que iba para el cielo. Pedro fue perdonado también de su pecado, pero llevó para siempre el recuerdo de cómo negó a su maestro, por lo que pidió ser crucificado de cabeza al momento de morir, porque según él no merecía morir como Jesús. Un acto de pecado practicado una vez exige repetirlo una segunda vez, una tercera vez, y termina engendrando un hábito. Por eso el consejo es huir de la fornicación, dijo Pablo, y de cualquier otro pecado. Por eso Dios sacó a Eva del Edén, porque la solución es alejarse del pecado, de la tentación, pues la tentación se vuelve cada vez más irresistible. Salir de allí es solo con la voluntad y determinación propias y con la ayuda de Dios. También es importante entender que a veces se necesita de un apoyo psicológico y espiritual. Buscar a Dios en oración y estudiar su Biblia, todo eso es vital. Hay que cambiar hábitos, hay que mudarse a otro lado, hay que hacer todo lo que haya que hacerse, pues el pecado, una vez concebido, lo que produce tristemente es solo la muerte. Sin embargo, este capítulo nos muestra que jamás debe un pecador llegar a la conclusión de que no tiene perdón.
Por muchos pecados que hayamos cometido, debemos saber que no tenemos la puerta cerrada al perdón, a menos que no querramos abandonarlos. La promesa de Dios es: ni yo te condeno, vete y no peques más. Y él dijo, según el proverbista Salomón, el que oculta sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta de ellos alcanzará misericordia. Que Dios tenga misericordia de ti y de mí, y que cada vez que pequemos vayamos al Señor, porque no importa el pecado que hayamos cometido, si hubo perdón para David, significa que también lo habrá para ti y lo habrá para mí. Que Dios te bendiga.